Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en algo que realmente me mueve las fibras, algo que tiene el poder de hacernos sentir vivos, de hacernos vibrar y a veces hasta de hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber. Hoy vamos a hablar de un amor que trasciende, de una conexión que parece desafiar las leyes de lo ordinario, de ese sentimiento que uno creería que solo puede existir en las páginas de una novela o en las pantallas de cine, pero que, de alguna manera, se cuela en la vida real. Vamos a desgranar esa idea que resuena en tantas canciones, en tantos poemas, en tantas conversaciones susurradas al oído, la noción de que nadie puede amar como yo a Demet. Sé que la frase suena intensa, ¿verdad? Como un grito en medio de la multitud, un secreto guardado en lo más profundo del corazón. Y es precisamente esa intensidad lo que quiero explorar con ustedes. ¿Qué significa realmente amar de esa manera? ¿Es un ideal inalcanzable, una fantasía romántica, o hay algo más profundo, algo tangible que podemos reconocer cuando lo vemos, o peor aún, cuando lo sentimos? Acompáñenme en este viaje a través de las capas de este sentimiento tan poderoso. Y mientras lo hacemos, si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de estas reflexiones que nos invitan a pensar y a sentir un poquito más, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse. Así no se pierden nada de lo que compartimos por aquí. Vamos a empezar por desmenuzar la frase. Nadie puede amar como yo. Esto implica una unicidad, una exclusividad, ¿no creen? Es como decir, mi forma de amar, mi intensidad, mi entrega, mi comprensión, mi sacrificio, nada de eso tiene comparación. Es el pico más alto de la expresión amorosa. Y cuando le añadimos un nombre como en este caso, Demet, la cosa se vuelve aún más personal, más específica. No es un amor genérico, es un amor dirigido, enfocado, un amor que ha encontrado su sitio, su hogar, en una persona en particular. Piensen en esto, ¿qué hace que un amor sea único? ¿Es la cantidad de tiempo que se comparte? ¿La profundidad de las conversaciones? ¿La capacidad de entender al otro sin necesidad de palabras? ¿O quizás es la forma en que dos almas parecen encajar, como dos piezas de un rompecabezas que estaban destinadas a encontrarse? Creo que es una combinación de todo eso, y mucho más. Es ese detalle sutil que solo tú notas en la persona amada, esa manía que para ti es adorable, esa forma particular de ver el mundo que te maravilla. Es la suma de todas esas pequeñas cosas, magnificadas por la lente del amor, lo que crea esa sensación de que este amor es incomparable. Y aquí entra el factor Demet. Cuando decimos como yo a Demet, estamos hablando de un objeto de amor muy específico. Imaginen a Demet. ¿Qué tiene Demet que inspira este tipo de devoción, esta afirmación tan rotunda de unicidad? Podría ser su personalidad, su bondad, su inteligencia, su sentido del humor, su fuerza, su vulnerabilidad, o tal vez es la forma en que Demet hace sentir a la persona que ama. Quizás Demet tiene esa cualidad mágica de hacer que uno se sienta visto, comprendido, aceptado en su totalidad, con todas sus virtudes y defectos. Y cuando te sientes así, cuando te sientes verdaderamente en casa en el corazón de otra persona, es natural que quieras corresponder con un amor que refleje esa profundidad y esa exclusividad. Ahora, pongámonos un poco más introspectivos. ¿Es esta afirmación, nadie puede amar como yo, una declaración de orgullo, de posesividad, o es una expresión genuina de la magnitud del sentimiento? A veces las líneas pueden ser borrosas. En la pasión del momento, en la euforia de un amor correspondido, es fácil creer que lo que se siente es lo más extraordinario que jamás haya existido. Y en cierto modo, para la persona que lo vive puede que lo sea. Pensemos en los momentos clave de una relación. Los primeros encuentros, donde cada mirada es un descubrimiento. Las conversaciones interminables que se alargan hasta el amanecer, desvelando capas de la personalidad que antes estaban ocultas. Los desafíos superados juntos, que forjan un vínculo inquebrantable. Los momentos de fragilidad, donde el apoyo mutuo se convierte en un ancla. Cada una de estas experiencias vivida con una persona específica, con un Demet en nuestras vidas, moldea y da forma a un amor que para quien lo siente, es irrepetible. Imaginen, por ejemplo, a alguien que ha pasado por mucho, que quizás ha tenido experiencias pasadas de desamor o decepción. Y de repente llega Demet. Y Demet no solo ofrece amor, sino también curación, comprensión, una paciencia infinita. Demet ve más allá de las cicatrices, abraza las imperfecciones y celebra las fortalezas.
En ese escenario, el amor que nace de esa conexión no sería simplemente un amor más. Sería un amor renacido, un amor que se siente como una segunda oportunidad, un amor que se vive con una gratitud y una intensidad que sí podrían hacer que uno afirmara con toda convicción: nadie puede amar como yo a Demet. Pero no todo es color de rosa en el mundo del amor. A veces esta frase puede tener un matiz de desesperación, de aferrarse a algo que se teme perder. O puede ser una forma de protegerse, de crear una barrera contra futuros dolores, diciendo implícitamente: si alguna vez pierdo este amor, no esperen que vuelva a entregarme así. Porque este amor con Demet, es el único. Es un mecanismo de defensa, una forma de honrar la singularidad de lo que se ha encontrado. Y luego está el aspecto de la reciprocidad. ¿Acaso Demet ama de la misma manera? La frase se centra en el yo, en la persona que habla. Pero un amor que se siente verdaderamente completo, ¿no implica también una resonancia en la otra parte? Si alguien ama a Demet de una manera única, es muy probable que Demet también tenga cualidades que inspiren ese amor incomparable. Y quizás Demet, a su vez, ama a esa persona de una manera igualmente única, aunque quizás expresada de forma diferente. La belleza de las relaciones humanas es precisamente esa, la diversidad en la expresión del amor. Lo que para uno es una caricia suave, para el otro puede ser un abrazo apasionado. Lo que para uno es una declaración pública, para el otro puede ser un gesto privado. Y todas estas formas son válidas, son reales, son el tejido de un vínculo profundo. Consideremos los pequeños detalles que construyen esta idea. Tal vez la persona que ama a Demet conoce cada uno de sus sueños, incluso aquellos que Demet mismo ha olvidado. Quizás puede anticipar una necesidad antes de que sea formulada, o puede calmar una tormenta interna con una sola palabra. Estos actos de profunda empatía, de conexión casi telepática, son los que tejen esa tela de araña invisible que une dos almas. Y cuando te das cuenta de la magnitud de esa conexión, de la intimidad que se ha alcanzado, es difícil no sentir que este amor es especial, es diferente, es, en cierto sentido, incomparable. Es importante también reconocer que esta frase, nadie puede amar como yo a Demet, puede ser una herramienta de autodescubrimiento. Al afirmar la intensidad y la unicidad de este amor, la persona está, en el fondo, explorando su propia capacidad de amar. Está descubriendo los límites de su propia entrega, la profundidad de su propia pasión, la extensión de su propia generosidad. Es un viaje hacia adentro, impulsado por la fuerza de una conexión externa. ¿Y qué pasa si Demet no es una persona? A veces este tipo de frases se aplican a otras cosas que amamos con una devoción similar. Podría ser una pasión, un arte, un proyecto de vida. Pero hoy nos hemos enfocado en el amor romántico, en esa conexión humana que tiene el poder de transformarnos. Reflexionemos sobre el lenguaje que usamos. La palabra nadie es muy fuerte, muy categórica. Elimina toda posibilidad de comparación. Y como yo nos sitúa en el centro, en la fuente de esa intensidad. Y finalmente a Demet, que le da un rostro, un nombre, un destino a ese amor. Es una declaración poderosa, ¿verdad? Y es precisamente esta resonancia emocional, esta afirmación de una experiencia única, lo que me fascina de estas frases. No son solo palabras, son la destilación de emociones, de vivencias, de un universo interior que se despliega ante el mundo. Son el eco de un corazón que late con una fuerza particular por alguien en particular. Piensen en las canciones que nos conmueven, en las películas que nos hacen llorar o suspirar. Muchas de ellas giran en torno a esta idea de un amor que lo consume todo, un amor que se siente como la única cosa que importa en el universo. Y cuando conectamos con esa narrativa, cuando vemos reflejada nuestra propia experiencia, nos sentimos menos solos, más comprendidos. Así que al final del día, cuando alguien dice, quizás en voz baja o quizás con un grito de euforia, nadie puede amar como yo a Demet, está, en esencia, compartiendo una verdad profunda de su propia experiencia. Está diciendo, lo que siento es tan vasto, tan intrínseco a quien soy, que desafía las descripciones y las comparaciones. Es una forma de honrar esa conexión sagrada que ha encontrado en Demet. Para resumir un poco lo que hemos estado explorando, hemos visto cómo la frase nadie puede amar como yo a Demet encapsula una intensidad, una unicidad y una devoción que trasciende las experiencias comunes. Hemos reflexionado sobre los elementos que construyen un amor así, los detalles sutiles, la profunda comprensión,
la conexión casi mágica, y cómo estos elementos se magnifican cuando se dirigen a una persona específica como Demet. También hemos considerado las diferentes motivaciones detrás de esta afirmación, desde la pasión genuina hasta mecanismos de protección, y cómo, en última instancia, esta frase puede ser una puerta de entrada para entender nuestra propia capacidad de amar. Espero de verdad que esta conversación les haya resonado, que les haya hecho pensar y sentir un poquito más profundo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes, y sé que ustedes también disfrutan de este espacio donde podemos ser un poco más vulnerables y un poco más humanos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han sentido que nadie puede amar como ustedes a alguien? ¿Cómo describirían ese amor? ¿Qué significa para ustedes la unicidad en el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo leer sus experiencias y sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando temas como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con esas personas a las que creen que les podría interesar o inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.